Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Un nuevo primer día de la semana, una nueva y hermosa oportunidad que Dios nos concede para podernos instruir en su consejo. Y esta mañana pues queremos hacerlo siempre en el tema general que estamos llevando a ustedes, el rol de la iglesia en la vida de las personas. Y hoy meditamos sobre el fundamento de la iglesia. Nosotros ya hemos anteriormente estudiado un poco acerca de esto, acerca del papel que la iglesia juega en la sociedad, de lo que la iglesia es o significa para cada una de las personas y especialmente para los creyentes, para aquellos que pertenecen y permanecen en ella. Damos cuenta nosotros que el único lugar donde los salvos están es en la iglesia. Amén. El único lugar donde están los salvos es en la iglesia. Porque la Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde los añade el Señor? A la iglesia, amén, a la iglesia, no a otra parte, ¿verdad? No es a un club social, no es a una institución pública, es a la iglesia. Y esa institución maravillosa que Dios hizo, que Dios formó, que Dios diseñó y la puso para que nosotros fuésemos parte de ella por medio de Cristo. Quisiera en esta oportunidad entonces compartir un poco acerca de este bonito tema. Cuando la Biblia, hermanos, es interesante esto, hacer notar que cuando la Biblia se refiere a la iglesia, casi siempre lo hace en singular. Es decir, referida a una iglesia y no a muchas iglesias distintas. Y cuando se dirige en plural a iglesias, se refiere más que todo al lugar donde ésta se encuentre ubicada en el mundo, pero no se refiere a que haya diferente práctica o diferente doctrina. Dios da a conocer su verdad por medio de la palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Las Sagradas Escrituras, las cuales muestran por medio de la iglesia que fue establecida por Jesucristo. Y Él mismo nos enseñó, Él mismo nos instruyó a cada uno de nosotros por medio de su consejo a través de esas Sagradas Escrituras. Quisiera que me acompañase a un texto bien conocido por usted. En el libro del Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Un texto bastante, pero bastante conocido. La Escritura nos da una enseñanza. El Señor Jesucristo habla en este pasaje y nos dice a nosotros lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. El Señor Jesucristo tenía una plática, una conversación con sus discípulos, una conversación con aquellos apóstoles que tuvieron el privilegio de caminar con Él, de estar con Él. Y en esta oportunidad el Señor hace una declaración que por demás es importante para cada uno de nosotros. Pero anterior a esta declaración, hermanos, el Señor había estado indagando en sus discípulos, preguntando acerca de qué percepción tenían las personas de Jesucristo. A veces a uno le preguntan, ¿verdad? ¿Y qué es Jesucristo para ti? O sea, ¿quién es Cristo? Y usted dice, ¿qué dice usted? Cuando le preguntan, ¿qué dice usted?
un señor, un viejecito que vive allá en los cielos, o un joven que está allá, es el Hijo de Dios, creo en Él. No sé, a veces la gente encuentra poco o nada que decir. Y cuando le preguntaban a la gente en aquel tiempo, ¿quién es Jesús? Jesús ya lo sabía, pero quería confirmar con sus apóstoles qué es lo que la gente estaba opinando, qué es lo que la gente estaba diciendo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Unos dicen que eres Elías. Otros dicen que no. Otros dicen que tú eres Jeremías. O alguno de los profetas, algunos de los profetas antiguos, uno de ellos dicen que eres tú. O sea, la gente tenía opiniones encontradas, ¿verdad? En esta parte de la Biblia encontramos eso, donde la gente preguntaba, la gente decía, debe ser Elías, o algún profeta, o Jeremías. Y hubo un hombre llamado Herodes, que dijo que era la resurrección de Juan el Bautista. Porque como lo había decapitado, y dice, el espíritu de Juan el Bautista opera en este hombre ahora. Y tenía una percepción, una idea. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ¿y ustedes? Eso es lo que dice la gente. Pero ustedes, que son mis discípulos, ustedes que son mis apóstoles, o sea, los que yo elegí, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y sabe usted quién se adelantó? ¿Sabe usted quién se adelantó, hermanos? Pedro se adelantó y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús, hermanos, le da a Pedro una bienaventuranza. Le dice que es bienaventurado porque lo que ha recibido no lo recibió de parte de los hombres, sino que lo recibió de parte de Dios. Del Señor lo recibió. El haber mencionado a Cristo como el enviado del Padre, como el Hijo del Dios que vive para siempre. Así lo presentó. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, quiero decirles algo, esto es bien importante. La iglesia ha sido fundada, ha sido establecida por Jesucristo. Amén. Y el infierno mismo no tiene poder sobre la iglesia. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso. El infierno no tiene poder sobre la iglesia, porque los que están en la iglesia y permanecen en Cristo, permanecen en Dios, ellos van camino al cielo, ellos no van camino a otra parte. Pero los que permanecen fieles, sin desviarse, sin cambiar, porque si ya se cambia el fundamento y ya se pone otra cosa, pues entonces ya van camino a otra parte donde no quieren ir. Suena fuerte el comentario, ¿verdad? Pero es cierto. Así es una realidad. Las personas que se van de Cristo y no permanecen en Cristo, bueno, les ocurre lo que el mismo Cristo dijo. Dice él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y como el pámpano por sí mismo no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así también vosotros, alejados de mí, nada. ¿Qué puede hacer una persona fuera de Dios? ¿Qué puede hacer? Nada. Y alguien puede decir, sí, yo puedo hacer algo, yo puedo vivir mi vida a plenitud, a pleno gozo, un gozo pasajero, eventual, mundano, terrenal. No tiene nada que ver con lo espiritual ni con lo celestial. Ahora, el Señor Jesucristo hace esta declaración y algunos hermanos alegan
que el fundamento de la iglesia es Pedro, el apóstol. O sea, alegando en este pasaje que el Señor le dice que en Pedro va a ser, hermano, fundada la iglesia. Y se funda la iglesia de Pedro. El apóstol Pablo, alegando esta misma cuestión a los corintios, les dice: ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido el Señor? Les pregunta. Y entonces, ¿por qué oigo que hay entre ustedes divisiones? Porque oigo que unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían a unos. Entonces unos estaban diciendo una cosa y otra, y les dice el Señor a través del Espíritu Santo por medio de Pablo a los corintios que Cristo no está dividido, que sientan una misma cosa, que hablen una misma cosa. Porque todos le pertenecemos a Cristo y ningún ser humano tiene iglesia. Yo le comentaba eso a usted, ¿verdad? Usted no puede decir: es que mi iglesia es la mejor, es que mi iglesia es la pura, es que mi iglesia es la verdadera. Comencemos, como dije antes, hermano, no es su iglesia, es del Señor. Comencemos ahí. Es de Cristo la iglesia, no es mí. No, yo soy parte de ella. Nada más, un miembro, ¿sí? Un miembro. ¿Útil al Señor? Pues depende de qué tanto me esfuerce por cumplir. Porque el pie sirve para caminar, el oído para oír, la vista para ver, las manos para tocar, los sentidos para poder sentir. Y cada miembro en la iglesia tiene una utilidad conforme el Señor lo haya asignado a cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros es importante. Ahora, hermanos, cuando la gente dice que la iglesia fue establecida sobre Cefas, o sea, piedra o Pedro, el fundamento, ese daría origen a un principio, o daría principio a la iglesia en la tierra, según algunos. Ahora, ¿será eso verdad? Meditemos un poco en lo que el Señor Jesucristo está diciendo al respecto. El nombre de Simón fue cambiado a Cefas, el apóstol. Significa piedra, efectivamente significa una piedra. Pero no significa en ningún momento que el fundamento de la iglesia esté sobre él. Esto debería dejar fuera el hecho de que ningún ser humano puede ser el fundamento de la iglesia aparte de Cristo. Pero el apóstol Pedro había tomado la palabra en aquella oportunidad y por voluntad divina había declarado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la gente tenía esa idea y nosotros la podemos confirmar hoy. Y es el hecho de que, ¿qué significaba el Cristo o el Mesías para los judíos? ¿Qué significado tenía para ellos? Aquí estaba declarando el apóstol Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías esperado. ¿Qué significado tenía para nosotros el Cristo? ¿O qué significado tenía para ellos el Cristo, la venida del Cristo? Pues es bien importante que nosotros consideremos que ellos esperaban a un Redentor, que esperaban a un Salvador, que esperaban a un guerrero, que esperaban a alguien. Sin embargo, Pedro, al expresar esto, se dio cuenta que el Padre Celestial había anunciado por medio de él la llegada de aquel Mesías tan esperado, y la gente todavía no lo había descubierto. Porque la gente de los alrededores lo que estaba diciendo era: él es un profeta, él es uno de los antiguos, es alguien importante, pero nada más que eso. Ahora, hermanos, considerando esto,
muchos años antes del ministerio de Jesús, Moisés ya había hablado de ese profeta que vendría. Y como lo vemos nosotros al recorrido de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Cristo se viene a cumplir la ley y los profetas, vienen a cumplirse en la persona de Jesucristo. Entonces, la pregunta para nosotros era, ¿quién es la roca? ¿O quién era la roca? Porque Cristo dice, en el texto, no sé si ya lo perdió, pero dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca. La roca es el fundamento, ¿verdad? Donde se coloca el cimiento de una casa. Amén. La roca. Para que esté bien fundamentada, porque si no está fundamentada en la roca, entonces el cimiento corre riesgo de caerse, de desplomarse, de destruirse. Y el fundamento debía estar formado de esa manera. Una parábola que el Señor Jesucristo menciona, dice que dice, el que oye mis palabras, dice Cristo, y las hace, le compararé, dice, como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vienen los vientos, azotan las lluvias y van contra aquella casa, pero esta no cae porque está fundamentada en la roca. Pero el Señor Jesucristo también dice, aquel que oye mis palabras y no las hace, no las pone en práctica, yo le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, se desbordaron los ríos, cayó la lluvia y dieron con ímpetu contra aquella casa, la cual cayó o cae estrepitosamente, hermanos. Y esa pregunta para nosotros, y a veces dice, entonces la roca de la que habla la Biblia, en la que fue establecida la iglesia, ¿es Pedro? No. Quiero que me acompañe, por favor, si tiene usted una Biblia o un Nuevo Testamento, a la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Acompáñeme, por favor. Carta de Corintios, primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Quiero que lea conmigo lo que la palabra de Dios nos enseña acá en esta parte de la Escritura. Dice así, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. ¿Lo leímos? Hermanos, aquí está la palabra de Dios hablándonos a nosotros, instruyéndonos cómo es que la palabra de Dios llega hasta nosotros por voluntad del Señor, por voluntad de Dios. Dice aquí, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice bebida espiritual como la que usted y yo participamos también en la mesa del Señor. Es una bebida, pero que tiene un significado espiritual. Y en el mismo versículo usted lee que dice, en el mismo versículo dice, porque bebían de la roca espiritual. ¿Cómo es esa roca? ¿Usted cree que Pedro, si Pedro hubiera sido la roca, era espiritual? ¿Era como una roca espiritual? No, hermanos. Es más, usted sabe que en su proceso de formación como apóstol, el apóstol Pedro enfrentó grandes problemas. No sé si usted ha estudiado la historia un poquito del apóstol Pedro. Siendo pescador, enfrentaba la situación que pertenecía al vulgo, poco conocimiento, académico, había muchas cosas más, pero también había enfrentado dificultades a tal grado de llegar a negar a la persona de Jesucristo, varias veces. ¿Se acuerda que llegó a esa condición más adelante? Entonces, hermano, el ser humano por sí mismo no podía ser un fundamento de la iglesia, porque la iglesia es espiritual.
aunque está compuesto por miembros aquí como nosotros, que tenemos cuerpo de carne y todo, nuestra esperanza es espiritual. La esperanza de la iglesia no es vivir eternamente en el cuerpo y nunca fallecer. No es esa. La esperanza del creyente es que después de que se muera hay una herencia, hay una vida eterna que está esperando por él. Porque la herencia es espiritual, porque la recompensa es espiritual. Y ahora aquí nosotros vemos y dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice. Cristo era la roca. Ahora, es obvio, hermanos, que, y no con nuestras propias palabras, que Cristo era la roca y sobre esa roca se establecería la iglesia, y como el Señor la llamara mi iglesia, esto indica que le pertenece porque es un derecho de propiedad. Es decir, la iglesia es de Cristo porque Él la compró, porque Él sacrificó todo por la iglesia en la tierra. También podemos decir que no creó muchas iglesias distintas, sino una sola, con una sola fe, con una sola enseñanza. Lea conmigo, por favor, el libro de Efesios capítulo 4, versículos 3 al 5. La palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Un Señor, dice la Biblia, una fe, un bautismo, una sola. O sea, eso es lo que el Señor estableció, eso es lo que el Señor hizo y vino a hacer aquí, a la tierra. Algunas veces las personas se preguntan, si Dios creó una iglesia, ¿por qué hay tantas el día de hoy? Y dichas iglesias son distintas en método, en doctrina, en credo, en práctica, en muchas cosas que difieren con el modelo original presentado por Dios a través de la Biblia. Tal vez usted se ha hecho esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo? ¿Por qué hay tantas fes, tantas formas de enseñanza? ¿Será que ese fue el diseño de Dios? ¿Esa fue la voluntad de Dios desde el principio, que así fuese? Pues si usted va a la Biblia y dice, no, todos fuimos llamados en una sola enseñanza, en una sola fe, en un solo bautismo, en una sola doctrina. Pero el hombre es hombre, ¿verdad? Y por su pensamiento pasan infinidad de cosas. Y a veces lo que el hombre se le imagina, eso hace. Lo que la imaginación le da, hasta donde le alcance la imaginación, eso hace la gente. Y le da eso, ¿no? Sí, hermano. ¿Por qué de la misma iglesia salen divisiones? Esa es la pregunta. Amén. Sí. Dice la palabra de Dios que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni aún dice Él mismo tienta a nadie, sino que cada persona, de su propia concupiscencia, de su mal deseo, de sus malas intenciones, dice, es atraído por el pecado. Y no solo atraído, es seducido.
Y una vez que el pecado lo seduce, lo compromete y da a luz la muerte. Entonces, hay personas que vinieron a la iglesia y vinieron con intereses distintos. No vinieron por Cristo. Vinieron porque querían algo. Querían un beneficio personal. Querían algo que les ayudara a prosperar, a enriquecerse, que les ayudara a ellos a salir adelante en los bienes materiales. Pero se equivocaron en Cristo y optaron mejor por hacer su propio grupo, por hacer su propia iglesia, y se fueron. Y como dice la Escritura, y si se fueron, no eran nuestros. No eran nuestros, no eran de nosotros, quisieron irse por su propia voluntad. Porque no estuvieron de acuerdo con Cristo, porque quisieron hacer lo que a ellos bien les parecía. O bien por orgullo, o por capricho, o por represalia, o porque la gente no hacía lo que ellos querían que hicieran, aunque eso fuera en contra de la voluntad de Dios. Pero ocurre eso, hermanos. Bien, hermanos, considerando nosotros esto, nosotros vemos acá que el ser humano, la respuesta a la interrogante que hacíamos de por qué la existencia de tantos grupos, de tanta iglesia, la respuesta es simple: porque es administrada por seres humanos y el ser humano se desvió del modelo original de la iglesia. Los humanos hacen conforme a sus deseos, a sus aficiones, a sus pasiones, y se olvidan de los designios celestiales. Algún día, cuando los seres humanos nos presentemos ante Dios, la humanidad dará cuenta de todas las atrocidades que hicieron mientras se estaba en el cuerpo como administradores de los dones celestiales. Y esto lo dice 2 de Corintios 5:10. Que en 2 de Corintios 5:10 nosotros leemos esto en la Biblia. Dice la palabra de Dios así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí, hermanos, un día se va a tener que dar toda esa cuenta del por qué, porque muchas de las veces, hermanos, la gente en su egoísmo o en su afán de querer ser más o alcanzar más, optan por dividirse la iglesia, y ese es un pecado bastante, pero bastante fuerte, y la palabra de Dios pues lo menciona mucho. En Romanos, creo, por ahí el 16, Romanos 16 y 17 hablan de eso, ¿verdad? Ahora, considerando nosotros esto, hermanos, con este tema que estamos desarrollando, consideremos que el justo juicio de Dios es ignorado por la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, pero la iglesia vino a existir para darlo a conocer al mundo, porque la iglesia es la que juzga, la iglesia es la que, bueno, la iglesia predica y aquí estamos predicando nosotros, amén. Si la gente quiere obedecer y oír a Dios, puede que se salve y Dios tenga misericordia de ellos. Pero si la gente no quiere oír y quiere seguir su vida como la tiene y así como va, ay, voy bien, viviendo en el pecado, viviendo en el licor, viviendo despreocupadamente, lejos de Dios, pues entonces, ¿verdad? No. La gente va en esa condición, ¿verdad? Va hacia la perdición, camina por un camino donde no debe ir. Ahora, consideremos nosotros entonces lo que la palabra de Dios nos dice también en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11. Quiero que me acompañe, por favor, si es tan amable, con las Sagradas Escrituras. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11. Vamos a ir acá concluyendo nuestro mensaje de hoy, ¿verdad?
Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios 3, 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? O sea que ahí no queda lugar a dudas ya, ¿verdad? Si alguien dice, no, la iglesia fue fundada en Pedro, fue fundada en José Smith, fue fundada en Rosalena White, fue fundada en... No es cierto, hermanos. Si a usted le dieron eso, le dijeron esa situación, toda esa sarta de mentiras, pues considérelas como lo que son, porque la palabra de Dios dice que el único fundamento que está puesto y que nadie puede cambiarlo es Jesucristo, y que pueden sobreedificar encima. Pueden colocar encima, pueden ir sobreedificando como quieran, pero el fundamento que está puesto en la iglesia es Jesucristo. Ese es el fundamento. Ahora, y es un fundamento firme, fuerte. Usted recordará que cuando se habla proféticamente de la iglesia, en el libro de Daniel, cuando se habla proféticamente de la iglesia, aquella piedra que fue lanzada no con mano, ¿se acuerda? La que derribó la imagen. Usted tal vez lo ha leído en el libro de Daniel. Vino a ser cabeza de todas las montañas, cabeza de todos los montes, la piedra principal, la piedra del ángulo. Pero la Biblia ahí nos dice que en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantaría un reino que nunca jamás sería conmovido. Destruiría a todos los demás reinos, pero Él permanecería para siempre. O sea, Cristo es para siempre porque no muere ya. El fundamento es para siempre. Ahora nosotros vamos sobreedificando encima. ¿Con qué sobreedificamos nosotros? No sé con qué. Pues la Biblia dice que tenemos que sobreedificar, pero dice Pablo, algunos sobreedifican con ladrillo, otros con hojarasca, dice, y otros, pero la obra de cada quien va a ser probada por fuego, dice. Si permanece, pues está bien, ¿verdad? Pero si no, dice, va a ser consumida por el fuego. Ahora, en esta última parte, creo que ya nos queda suficientemente claro que el fundamento de la iglesia no fue Pedro, ni ningún otro ser humano que le haya sucedido o antecedido. Muchas de las llamadas iglesias que existen hoy en día tienen fundadores humanos. Hablan de Jesucristo, predican en el nombre de Cristo, pero su fundador es humano. El fundamento que tienen es humano. Y también algunos ponen otro fundamento que no es Jesucristo, basado en doctrinas, en sueños, en supuestas revelaciones, en el gustar de ser reconocidos por el mundo, y les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes, les gusta presidir las conferencias de prensa en los medios, les preocupa muchísimo, pero muchísimo, los problemas sociales antes que la condición espiritual de sus creyentes. Usted puede obtener sus propias conjeturas, hermanos. Usted puede ver lo que la palabra de Dios nos dice. El propósito de Cristo al venir a la tierra y establecer la iglesia, el propósito de Cristo jamás fue perjudicar a la humanidad, sino más bien beneficiarle con la salvación. Solo le voy a mencionar yo 3 cosas. En Timoteo 2:4, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice. También en Lucas 19:10, la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Y en Lucas capítulo 9, por ahí por el versículo 62, la palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. A salvarlas.
Entonces, ¿cuál fue el propósito de Cristo? Y usted lee todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, también encontrará que dice el Señor, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Dice. Él, el Señor. Pero dice, pero hay otro, dice, hay otro, que no es pastor, dice, sino ladrón. Y dice él ahí en la Biblia, y el ladrón no viene, dice, sino para hurtar, matar y destruir. Y ese ladrón de alma, ¿sabe quién es? ¿Ah? Él anda, él tiene sus propias estrategias, él tiene su propia forma, ¿sí? Tiene sus propios ejércitos y allá anda, detrás, ¿sí? Así como lo dijo Pedro, el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, me detengo hasta acá con este tema. Jesús vive y por siempre Él reinará. Jesús vive, Jesús vive.